Hay una palabra esperando por ti, Porque si Él está en la legalidad del Espíritu, Dios respalda la que legalidad. manifiesta la materia prima de Dios, Yo vi cuando lloraste el día que se fue de tu casa. los milagros sobrenaturales, Padre, que se alargue, hechos visibles en la tierra, Camina, camina, camina. porque es imposible que Dios no venga. Donde hay un pueblo que le adora, ven y recibe el poder de una palabra refrescante. Apóstol y profeta Gustavo Alonso Páez, Pero tú tienes la palabra, suelta la palabra. Centro de Alabanza Oasis. Ahora escuchen el planteamiento profético que quiero hacer esta mañana. Esta prédica tiene carácter generacional. Esta palabra tiene carácter generacional. Hoy le estoy hablando a ustedes aquí presentes, algunos que nos ven en televisión, otros nos verán en el futuro a través de los videos que quedan registrados, para que conozcan las próximas generaciones el pensamiento que tiene el Centro de Alabanza Oasis, una pequeña borona de la iglesia de Cristo que compone en todo el universo el gran cuerpo de Cristo. Yo sé que usted vino esta mañana para que quizás orara por usted, le ministrara, pero voy a explicar algo que es muy diciente en esta hora. La palabra tiene un poder no solamente para traer un cambio generacional, sino también tiene el poder que mientras yo estoy predicando, a la manera que tú estás recibiendo la palabra, usted va a ser sano en el nombre de Jesús. Dios va a restaurar su vida, Dios va a restaurar su corazón, Dios va a sanarlo. Y esta mañana usted va a entender el por qué Dios está haciendo lo que está haciendo en este último tiempo. Estamos en el umbral de los más grandes acontecimientos que jamás la historia de la humanidad había registrado. Estamos viendo cómo la Biblia dice en Isaías 60 que para el mundo vendría oscuridad, vendría y afectaría a las naciones. Hay noticias, hay situaciones que está viviendo el mundo, pero dice la Biblia que mientras que para el mundo vendrá oscuridad, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Estamos en el umbral de los más grandes acontecimientos que jamás la historia lo había visto. Vamos a ver un mover del Espíritu Santo extraordinario. Vamos a ver dones manifestados a través de personas comunes en la calle, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Siempre me he preguntado en estos últimos años, llevo 30 años, más de 30 años sirviéndole a mi Señor, y nunca había visto tanta manifestación de dones y de palabra como en este tiempo. Y eso obedece a una razón. Cada vez que Dios va a establecer una verdad perdida, va a restaurar una verdad perdida, necesita llamar la atención, número uno, de la iglesia y número dos, de la humanidad. Cuando el hombre no quiere entender por la palabra, Dios tiene que mostrar hechos, señales, para que el hombre no tenga excusa de que Dios no le habló. Los grandes movimientos que precedieron a la reforma con Martín Lutero en el año de 1517, Dios tuvo que empezar a improntar un movimiento de revolución interna en el pensamiento colectivo de los que se dejaron transformar en su manera de pensar. Dios usó a un hombre llamado Martín Lutero para que en el año de 1517 clavara las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, Alemania, y provocar un cambio
que originó después en otro cambio en la mentalidad de Juan Wesley 200 años después. Mire, 200 años después. Después Dios tuvo que usar a otras personas como Calvino, que fue un reformador. Después del año 1700 vienen los hermanos Wesley y otros hombres como Albert J. Simpson, quien restauraron los movimientos de sanidad al interior de la iglesia, porque no creían en sanidad. Y Dios comenzó a usar a este pastor presbiteriano en sanidades y milagros, y entonces lo sacaron de la iglesia porque decían que Dios no sanaba en ese entonces. Año 1902, bueno, una historia pequeñita, 1902 a 1906, Dios restaura el mover pentecostal con la manifestación del Espíritu Santo, trayendo una conmoción en todos los lugares donde el Espíritu Santo se manifestó a través de hombres y mujeres hambrientas y sedientas por una transformación. Año 1950, Dios comienza a restaurar el mover carismático, creer en los dones, la palabra de ciencia, pero aún así mucha gente dejaron hundirse en esa manifestación y la dejaron perder. Año 1980 comenzaron a moverse el mover de alabanza, adoración. Acuérdese usted que ese mover tremendo, hombres como de Centroamérica, hombres como Marco Duy, hombres que comenzaron y fueron usados para traer un movimiento tremendo en adoración y alabanza, y con ello también trajeron un mover profético. En el año de 1980-90 Dios empezó a restaurar el ministerio quíntuple, que fueron el apostolado y el movimiento profético. Ahora todo esto es un escenario de lo que Dios hace. ¿Y por qué te estoy hablando esto? Porque Isaías capítulo 28 versículo 10 dice que la restauración será renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito de aquí, otro poquito de allá. Joel capítulo 2 versículo 26 dice que Dios va a traer o restituirá los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dígale que tiene al lado: viene aceleramiento en los tiempos. Si usted se da cuenta, cada reforma y cada verdad restaurada tuvieron muchos años de por medio. 200 años después, 1900 con Calvino, fueron casi 200 años de diferencia. Qué impresionante esto. Y cada vez menos años y menos años, porque hay un aceleramiento. Joel capítulo 2 versículo 26 también dice que nos va a restituir lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Hace 40 años atrás podíamos contar con los dedos de la mano las emisoras cristianas y los canales de televisión. Podíamos contar con los dedos de la mano los colegios. Podíamos contar con los dedos de la mano las fundaciones. Quiero decirles que en épocas más recientes como ahora, el evangelio ha crecido a tal extremo en Colombia. Hace 178 años que llegó el evangelio a Colombia, y ha crecido hoy en día que tenemos con un promedio de 10,000 iglesias en Colombia, más de 7 millones de evangélicos que adoramos y glorificamos el nombre de Dios, más del 10 al 13% de la población colombiana. Solamente en Bogotá se dice que tenemos más de 1,000 y algo de iglesias cristianas. Solo nosotros tenemos casi más de 1 millón de evangélicos en toda Bogotá. Y esto a mí me impresiona, porque Dios está trayendo unos cambios extraordinarios y maravillosos. Pero me nace un gran interrogante, mirando los estudios y analizando todo este mover y panorama profético. Tengo que hoy pararme como profeta de Dios, no para profetizar sobre un individuo o sobre una situación en particular. Los profetas también anunciamos lo que ha de venir para las naciones y lo que ha de venir para los pueblos y las generaciones venideras. Quiero hoy tomar algo de lo histórico y quiero hoy tomar algo de las estadísticas también, para que nos contextualicemos y miremos nosotros de lo que hoy podríamos hacer y podríamos cambiar el rumbo de la historia en nuestra ciudad. Entonces, es increíble que nuestra ciudad, al tener más de 1 millón de evangélicos y tener ahora iglesias por doquier, en cada lugar siempre hay una iglesia. Me fui por toda la Boyacá y conté por lo menos casi más de 50 iglesias sobre la avenida, y cada vez más comunidades, y me maravilla eso, que el evangelio está creciendo. Pero también me aterro cuando prendo el televisor y encuentro que los expendios de droga antes estaban focalizados
en sectores identificados por la policía. Ahora, el templo del saber, que eran las universidades y los colegios, se volvieron expendedores de droga al interior de las escuelas. Nuestros niños antes iban con seguridad, contentos y felices, y los padres los dejábamos con mucha alegría, sabiendo que iban a aprender. Hoy, con mucho temor y temblor, y antes de eso orar por ellos, porque aún en la misma escuela donde le enseñaban principios y valores, ahora muchas se están prestando para la distribución de estupefacientes y perder a nuestra generación venidera. Parece también notar que las estadísticas muestran que los índices de suicidio y los que provocan la mayoría de delitos están entre menores de 25 años y atérrense, de casi menores de 16 años, niñas en embarazos no deseados. Hoy en día usted le pregunta de sexualidad al hijo y él le va a dar cátedra de lo que usted quizás ni siquiera sabe. El avance de la tecnología ha sido usado por estos grupos para permear, para improntar los antivalores y los anticristo y todo lo que se llama antidios, con tal de que la generación que son estos muchachos se pierdan y no tengan ninguna esperanza de vida. Es increíble que la esperanza de vida que teníamos nosotros de ver envejecer a nuestras personas, a nuestros niños con 90, 100 años, hoy en día la expectativa de vida sea de 40, 35 hasta unos 50 años. Nuestros jóvenes no quieren vivir, se están suicidando. Y la gran pregunta y el gran interrogante que tenemos nosotros es: ¿y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Por qué todo este panorama que estamos viendo ahora? Casas de prostitución, el internet se usa cada vez más para promover la pornografía infantil. Nuestras niñas están siendo usadas como banderas de pornografía, nuestros niños también. Y cada vez hay un panorama que pareciera ser que la iglesia no existe, que esto de que estamos llamando de crecimiento y multiplicación evangélica es una utopía y sencillamente obedece a intereses de pequeños reinos de amontonar gente, pero no traer transformación. Y la primera verdad que tenemos que enseñar hoy a ustedes es: Dios sueña con Bogotá, Dios sueña con Colombia. Dios quiere que usted y yo nos ganemos esta ciudad. Dios quiere que usted y yo cambiemos nuestra manera de pensar. Para ello tendríamos nosotros que mirar qué es lo que ha ocurrido. Y yo comenzaría de atrás hacia adelante. Comenzaría diciendo que todo lo que estamos viendo, las circunstancias, todo lo que llamamos ahora una cultura, escúchame, una cultura de antivalores, una cultura que se forma. ¿Cómo se forma una cultura? Donde a lo bueno le estamos llamando malo, a lo malo lo estamos llamando bueno. Anteriormente, ver una mujer y un hombre de la mano era lo más deseado por todos. Hoy en día, ver un hombre y una mujer besándose en la calle ya es un problema, porque el señor que se está besando con el mismo señor dice: perdón, no me quite mis derechos. ¿Por qué? Porque a muchas cosas, dice Isaías 55, hay de al que a lo malo le dice bueno. Y hoy en día tenemos gobiernos antidios, sociedades antidios, música antidios. Tenemos una juventud que nos llama la atención en las iglesias, crecen, pero se han encerrado en las cuatro paredes. Entonces, esto se formó la cultura. Diga, la cultura. La cultura es el resultado de los hábitos. Diga, los hábitos son el resultado de las acciones. Las acciones son el resultado de los pensamientos. Los pensamientos, diga conmigo, los hábitos son el resultado de las palabras. Las palabras son el resultado de los pensamientos. Y los pensamientos tienen algo más profundo, que son los razonamientos. Entonces sígame aquí en su pensamiento. Diga, razonamientos dan como hijos el pensamiento. De tanto pensar en eso, termino ¿qué? Hablando. De tanto hablarlo y hablarlo y hablarlo, termino ¿qué? Haciéndolo en mis acciones.
acciones. Y esas acciones se convierten en hábitos. Y esos hábitos en culturas. Todo eso, el origen, ¿por qué? Porque hoy en día tenemos unos evangélicos que el día domingo vienen a la iglesia, reciben una profecía y el día lunes se van para donde los brujos. Gente que no ha sido renovada en su sistema de pensamiento. Hay evangélicos que todavía están creyendo en imágenes. Hay evangélicos que todavía no les interesa la ciudad, no les importa cómo anda el mundo. Ellos quieren apagar el televisor y como el avestruz hacer un hueco y meter la cabeza y decir: no me importa, no me importa la luna roja, el fin del mundo, el terremoto. Cristo viene, sáqueme de aquí. Y ese pensamiento de escapismo que se formó al interior de la iglesia ha hecho que la iglesia pierda su verdadero rol profético de gobierno y de ser cabeza, y hoy en día termina siendo la cola y el tapete de aquella gente que no ama y glorifica a Dios. Necesitamos entonces replantear nuestros conceptos. ¿Qué es lo que nos está dirigiendo? Número uno, entonces diga conmigo, esos razonamientos es el enlace de tejer mis ideas, mis pensamientos. Ahí está el origen de todo, sus razonamientos. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son sus creencias? Porque las creencias suyas determinan lo que usted va a pensar. Lo que usted va a pensar es lo que usted va a hablar. Lo que usted va a hablar es lo que usted se va a accionar. Lo que usted va a accionar, lo que usted va a crear el hábito es lo que va, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué cosmovisiones hay improntadas? Y a eso se le llama, diga conmigo, cosmovisión. No te escucho. Diga cosmovisión. Diga, la cosmovisión son como unos lentes. Si yo tengo unos lentes negros, cuando me los ponga todo va a ser negro. Si yo tengo unos lentes verdes, todo va a ser verde. La cosmovisión es cómo veo yo, cómo veo yo la vida, cuál es mi proyección, cómo veo yo el arte, la ciencia, la cultura, la política, cómo la veo yo. Y para ello hay muchísimas cosmovisiones. Solamente déjeme referirme a tres, pero no quiero profundizar en ellas. Número uno, está hablando de la cosmovisión humanista. La cosmovisión humanista, usted le pregunta: ¿hay Dios? Dios no existe. Es mentira, Dios es un invento del hombre, no existe. Por eso hay que sacarlo de la universidad, por eso hay que sacarlo de los colegios. Dios no existe. Por eso tenemos una educación sin Dios, tenemos colegios sin Dios, justicia sin Dios, gobierno sin Dios. Y decimos, el único Dios es el revólver, las armas, el hombre es Dios. Le preguntan a la otra cosmovisión, la cosmovisión animista. Diga, animista. Esa cosmovisión dice: ¿cree usted que hay Dios? Claro que hay Dios. La vaca es un Dios, el pájaro es un Dios, el río es un Dios, el palo es un Dios, el árbol es un Dios. Entonces usted ve gente hablando con los árboles, usted ve gente hablando con las piedras, hablando con las plantas, adorando lo creado. Romanos capítulo 1 dice que cambiaron la gloria de Dios por imagen corruptible de hombre, por lo cual Dios los entregó a una mente reprobada. Pero nadie habla de la cosmovisión teísta bíblico. ¿Cuál es? ¿Cosmovisión qué? No te escucho. La cosmovisión teísta bíblica, ¿qué dice? Que sí existe un Dios, que es el Rey de reyes y Señor de señores, que es el dueño del oro y la plata, que es el dueño del planeta y que se lo entregó a un hombre para que el hombre lo gobernara, pero que no lo gobernara solo. Diga conmigo, y le entregó un manual llamado Biblia. Porque en la Biblia es la respuesta. La Biblia, diga, es la respuesta para el ser humano, para el arte, para la ciencia, para la cultura. Nosotros debemos entender que la Biblia, en ella está la respuesta para la humanidad. Que la respuesta para su vida no está en el hombre, no está en las armas, no está en lo creado, está en el Creador. Esa verdad tiene usted que creerla. Si usted no tiene claro eso,
ese fundamento, ese pilar, cualquier cosa usted va a creer. Diga, cuando yo no sé quién soy, voy a creer cualquier historia. Usted va a la universidad y te dicen que eres producto de una explosión, que tú vienes del mico, del mono, que tú vienes de cualquier argumento. Pero cuando tú sabes lo que la Biblia dice acerca de ti, ¿qué dice? Según de Corintios 5:17, ¿qué dice la palabra? De modo que si alguno está en la verdad, diga la verdad. No. Diga, la verdad no es un concepto. Estoy hablando a empresarios hoy. Yo estoy hablando a la gente de proyección. Creo que yo no me estoy equivocando de mente. Creo que yo no estoy hablando a la gente. No, estoy hablando a la gente estudiosa. Escúchame lo que dice. La verdad no es un concepto. La verdad no es una simple expresión. La verdad es objetiva. La verdad es alguien, no es algo, sino es alguien. Y la verdad es Cristo Jesús. No. Por eso dice, conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. O sea, la verdad. ¿Qué pasa? Que cuando yo nací en lo humano, nací a un país, a una moneda, a una cultura. Cuando yo nací en Colombia, nací a una cultura, a una moneda, a un idioma. Pero cuando yo nací al reino de Dios, cuando yo nací, ¿cómo nací? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, diga, soy un nuevo ciudadano del reino de Dios en Colombia. Las cosas viejas, ¿qué? Dígale que tiene al lado, las cosas viejas pasaron. Ya no existe nada que te pueda condenar o acusar. Saliste de esa cultura anti Dios, anti valores. Puedo ir a la Universidad de Egipto, pero Egipto tendrá que conocer la verdad del reino de Dios. Escúchame. ¿Sabe cuál es el problema de algunos? Que vamos a la universidad. Porque cuando vamos a la universidad se debe a la cosmovisión del que la fundó, a la visión del que gobierna. Por eso es que usted ve que en la India los senadores de ese país legislan a favor de las vacas, de los macacos, a favor de los animales, porque su cosmovisión es para legislar a favor de la cosmovisión que lo eligieron. Cuando usted va a una cosmovisión humanista, ellos legislan a la cosmovisión que les interesa. Por eso es que usted ve que en Colombia, aunque somos un estado laico que creemos en Dios, hay una parte híbrida de teísmo. Y están los teístas que dicen, Dios sí existe, pero Dios está en el cielo, en la tierra no tiene nada que ver. Y creo que ahí hay una equivocación. Y por eso es que separan la iglesia aparte y el Estado aparte. No nos metamos en política, porque la política es del diablo. No hagamos tal cosa. Y el teísta cristocéntrico, ¿qué dice? Dice lo que dijo Juan Calvino. El Estado tiene que proveerle todos los recursos a la iglesia para que la iglesia ejerza toda su misión de principios y valores e improntar las generaciones de hombres y mujeres capacitados con principios y valores aplicados a la administración pública para que gobiernen al Estado que les ayuda. Creo que hoy tenemos que hablar en serio de lo que es la palabra profética. Entonces, tenemos gente que no quiere estudiar, y cuando van a estudiar se pierden en la universidad porque los improntaron con el pensamiento de Egipto. Usted manda un evangélico a estudiar sin principios, sin saber quién es, qué quiere hacer, y termina más impío que el mismo de impío de afuera. ¿Por qué? Porque la cosmovisión que tiene no es una cosmovisión teísta bíblico. ¿Por qué?
porque por años vaciaron en él palabras y palabras que nunca construyeron el reino, sino que sencillamente lo que hicieron fue divorciarlo del reino de Dios. Salmo capítulo 2 versículo 8. Va a buscar también Salmo 22 también, versículo 27. Y vamos a mirar cómo la Biblia te habla de algo interesante. Salmo capítulo 2 versículo 8. A alguien Dios le está diciendo: pídeme. No te escucho. ¿Qué quiere Dios entregarnos a nosotros? Nos hemos concentrado en ministrar la individualidad de la persona. Si bien es cierto, el don sirve para darle una palabra a una persona en lo individual, tenemos que entender que el don se tiene que usar no para transformar una persona, sino una ciudad con el poder de la palabra de Dios. Y esta es una iglesia apostólica y profética que ha entendido el rol en el cual se está moviendo. Dígale que tiene al lado: pídele a Dios y Él te dará. ¿Por herencia qué? La pregunta es: ¿será que Dios te va a escriturar una nación? Si, ¿cómo te va a escriturar si no eres capaz de poseerla? O sea, no es solamente pedir, sino es saberla tomar y poseer en las acciones. Con mi mente yo puedo gobernar a Colombia, pero con mis acciones ni siquiera podré gobernarme a mí mismo. Necesitamos tener una iglesia que sea capaz de entender que Dios nos llamó a gobernar la ciudad, a gobernar el país, a tomarnos las 7 montañas, como la educación, el arte, la cultura, las comunicaciones, las finanzas, la familia, etcétera. Somos llamados a entrar a esos lugares con el poder de la palabra. Salmo capítulo 22 versículo 27. ¿Se acordarán? Dígale que tiene a Dios le interesa todas las familias de las naciones, todas los confines de la tierra. Dios sueña con Colombia. Toda Colombia te adorará y cantará a ti y cantará a tu nombre. Yo declaro que nuestra nación no le pertenece a los corruptos. Nuestra nación no le pertenece a gobiernos anti Dios, antivalores. Le pertenece a una iglesia que se para con poder y entra a poseerla en el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, dice Isaías 55. Ay de a los que lo malo lo llaman bueno. Pareciera ser que los mensajes de ahora de nosotros los pastores son mensajes de complacencia contra todas aquellas leyes que provocan antivalores. Ahora no se puede hablar de los que tienen tendencias sexuales diferentes a los hombres porque nos van a demandar, porque de pronto resultamos en la ley de discriminación. Pero es que mi Biblia declara en Romanos capítulo 1, dice la palabra del Señor, que como no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los reprobó y los entregó a una mente reprobada. Ay, que aquellos que se complacen a decirle a eso bueno, que 2 hombres o 2 mujeres se casen o den en adopción a nuestros hijos. Señores, en la legalidad ustedes podrán tener la razón y puedo aceptar el castigo que usted como hombre me quiera dar en la ley, pero yo no iré jamás en la ley divina a contradecir lo que Dios dice que está mal. Hay que llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Veo jóvenes con mucha preocupación ahora, que ahora están poniendo hasta muchachos con tendencias sexuales diferentes a cantar en las iglesias. Ahora son líderes y pastores complacientes que no tienen ningún problema. Y déjeme explicarle esto. Si hay algo que está claro en el pensamiento que Dios nos da, es que Dios rechaza nuestro pecado, pero ama al pecador. Dios no está de acuerdo con nuestra conducta, pero nos sigue amando, y Él es el único que puede transformar nuestra conducta. Él es el único que cuando nos dejamos en las manos de Dios
podemos ser transformados por el poder de la palabra. Creo que ya tenemos que decir basta. ¿A usted no le duele lo que está pasando en Bogotá o en Colombia? A mí sí me duele. Estoy cansado de las cadenitas que me mandan diciendo: ay, oremos porque la corte está promoviendo la adopción. Perdóneme, oremos ¿qué? Oremos por usted para que cambie esa estructura de pensamiento, porque todo espacio que dejamos de participación, otros lo tomaron y eligieron a la gente que está representando los intereses de ellos. Yo creo que ya es el momento de quitar la alcahuetería evangélica y empezar nosotros a ser parte del gobierno, a ser parte de las altas cortes, a ser parte del arte, de la ciencia, de la cultura. Países donde hoy matan cristianos y les cortan la cabeza eran cristianos anteriormente, pero su cosmovisión la abandonaron, y el resultado de eso es ahora este. No juzguemos. Juzgamos nosotros a quienes lucharon por unos derechos y lo lograron, y ahora nosotros queremos a base de oración quitárselos. Eso es imposible. Señores, la oración no es el escondedero de los fracasados. La oración es la fortaleza de los valientes. La oración tiene que responder y tiene que interpretarse en acciones de cambio, de participación. Usted y yo tenemos que entrar a la universidad. Usted y yo tenemos que preparar. Nuestros hijos tienen que sacar los mejores doctorados, las mejores especializaciones. Nuestros hijos tienen que ser enviados a las mejores universidades. Mientras muchos los preparan para ser empleados, nosotros tenemos que prepararlos para ser empresarios. Nosotros tenemos que prepararlos para tomarnos la economía de esta ciudad y de esta nación. O no sé si a usted no le duele que muchos de sus impuestos y mis impuestos terminan en las cuentas personales de unos cuantos contratistas que no tienen principios ni valores. Creo que hay que ponerle fin a eso. Creo que Dios va a levantar una generación de empresarios que han aprendido a diezmar y a ofrendar y a poner a Dios como socio, y ellos son los que van a levantar un nuevo orden económico en la ciudad y en el país. Creo que Dios tiene que levantar hombres y mujeres que levanten un nuevo orden en el arte, en la ciencia, en la cultura, en todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación también. Tengo que hablarlo. Algunos me van a criticar, otros me aplaudirán, pero no me interesa. Como todos, dijo el presidente Mojica de Uruguay, creo que mis errores son hijos de mi tiempo. En los momentos en que quizás yo cometí errores, fue en los momentos de un tiempo que estaba pasando o equivocado. He hecho todo lo intento y lo posible para que nuestra iglesia comience a pensar diferente. Decimos: la política es del diablo. Yo no estoy de acuerdo con eso en la iglesia. No, porque Dios no me llamó a eso. Yo vine a que me oraran, me echaran aceite y me pusieran la mano. Qué mentalidad individualista y egoísta, cuando solamente estás pensando en tu propio problema y te olvidas de los niños de la calle que duermen debajo de los puentes, que son el resultado de los politiqueros corruptos que se roban el erario público y no son respuesta para los cuales nosotros los elegimos. Yo no voto. Yo no. A mí no me pongan afiches, a mí no me pongan nada de eso, que yo no estoy de acuerdo. Pero cuando llega el politiquero de turno, a él sí lo recibe con almuerzo, a él sí lo recibe con tamal, a él sí lo recibe con pancarta, a él sí lo aplaude. Pastor que me está observando, oh, esta iglesia no habla de política. Pero cuando llega el político de turno, allá lo pasa al doctor, al tipo que tiembla cuando ve la multitud y se cae al piso, no por la unción, sino de la alegría, porque los votos van a ser endosados para ellos. Creo que ya hay que decir basta. La iglesia necesitamos ser profetas de Dios. Necesitamos llamar las cosas como son. ¿Que tienen proyectos? Claro que tenemos proyectos.
Porque Dios no sueña con pequeños reinos, Dios sueña con traer su creación y traerla rendida a los pies de Él. La tierra está clamando. Romanos 8:19. Mire lo que dice, que la tierra anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué anhela la tierra? Lea lo que dice Romanos 8:19. Dígalo de todos, todos diga conmigo. Bogotá, de Colombia, anhela, ardientemente la anhela, la manifestación de los impíos. ¿De quiénes? ¿Sabe por qué? Porque nuestra Colombia está herida. Bogotá está herida socialmente, está maltratada moralmente. Nuestra tierra en sus entrañas guarda las injusticias de muertos provocados por violentos que quisieron tapar con tierra sus muertes, pero que delante de Dios están descubiertos. Anhela la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo tú vas a poder inscribir su cédula para votar? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a entender que ahora es el momento para empezar por la base? ¿Cuándo usted se va a inscribir en la universidad para estudiar? Dios, dame las naciones. Y no estamos preparados. Yo creo que es hora de que hagamos un cambio. ¿Sabe? Creo que Colombia y Bogotá está buscando hombres y mujeres que puedan expresar el pensamiento de Dios en todos los lugares. Yo sé que usted quería que yo orara por usted, y voy a orar por usted, y voy a creer por usted, voy a pedir a Dios por usted, porque creo que nosotros tenemos que tener un sentido de responsabilidad. Mañana estos chicos, ¿cuántos años tienes, papi? 12. En 6 años más él tendrá el poder de elegir. Pero estoy seguro que la palabra que yo le doy y el refuerzo que ustedes darán en la casa determinará que este niño, cuando vaya a la universidad, pueda ser la expresión visible del Dios invisible. Esta es la Colombia que no ha pecado. Esta es la Bogotá por la que tenemos que luchar. Es a ellos que tenemos que dejarle una ciudad totalmente diferente a la que nosotros recibimos. Creo que es el tiempo de nosotros pensar ya no en nosotros. Ay, apóstol, póngame la mano aquí. Ay, sí, yo se la voy a poner ahí. Yo voy a orarle por usted. Pero ya es hora de pensar en que a nuestros hijos tenemos que dejarle algo diferente de lo que encontramos. Creo que este no es un proyecto de Gustavo Páez. Creo que esto no es un proyecto de una comunidad. Creo que este es un proyecto que involucra a toda la iglesia en nuestras ciudades. Termino con esto y quiero que usted por favor se ponga de pie. Escuche esto. Es momento de abandonar nuestra indiferencia, la apatía, la exclusión, todo aquello que ha hecho que personas equivocadas, que no tienen principios ni valores, estén causándole más heridas sociales a nuestra ciudad. Usted y yo tenemos el aceite del Espíritu Santo. Isaías capítulo 10 versículo 27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro, el yugo se pudrirá a causa de la unción. Señores, la unción no vino para derribar gente solamente. La unción vino para restaurar nuestra ciudad. Creo que nosotros tenemos el poder de decir al paralítico: levántate y anda, y él se va a levantar. Pero también tenemos el poder para quitar la parálisis espiritual de una ciudad. Las ciudades que nos ven están esperando si la iglesia en Bogotá somos capaces de traer una transformación. Nos llaman en América Latina, nos llaman la cosecha costosa de Colombia, porque solo en la década del 80 nos asesinaron más de 300 pastores. Pero la iglesia se levanta. ¿Quién niega que Daniel era un profeta ungido con dones de ciencia y administración, pero que por los errores de Israel, de los gobernantes, terminaron esclavos en Babilonia?
¿Quién niega que Jeremías no era un profeta? ¿Quién niega que el hombre tenía la unción? Pero por errores de los gobernantes de Israel terminaron sirviéndole a Nabucodonosor. Dígale que tiene al lado: lo que usted haga en esta ciudad sí importa. Dígale que tiene al lado: sí importa. Lo que yo haga en esta ciudad y en este país sí importa. ¿Quiere que le diga algo? El día que Dios vaya a juzgar las naciones, porque las va a juzgar, dice la palabra, Dios no va a ir al Palacio de Nariño, ni al Palacio Líbano donde vive el alcalde, ni al Palacio de Nariño donde vive el presidente. Dios va a ir a la iglesia evangélica a decir: ¿qué hicieron ustedes por este país? ¿Qué hicieron ustedes? Oh Señor, yo reuní 40,000 personas. ¿Y para qué? Si su estructura de pensamiento no pudo cambiarlo para cambiar y transformar ciudad. Necesitamos transformar ciudad. ¿Sabe qué dijeron alguien? Los únicos que pueden detener el proyecto político nuestro son los evangélicos. Y otro dijo: los evangélicos ni huelen ni sienten nada. Ellos pueden hacerlo, pero están divididos. Es hora de pensar en el reino. Ezequiel 22:30, y quiero hacer ese llamado. Léalo conmigo, por favor. Porque Dios está buscando a un hombre que tenga el carácter y la naturaleza de Dios, que tenga las marcas de Cristo. Un hombre o una mujer que pueda soñar con cambios. Y quiero dejar, mira lo que dice Ezequiel 22:30. Busqué en la tierra, busqué a un hombre que hiciera vallado a favor de Colombia para que no la destruyera. Creo, iglesia, que si nosotros seguimos permitiendo lo que está pasando en la ciudad, creo que estamos a las puertas de que el Señor agarre sus maletas y diga: lo siento, me sacaron de este lugar. Sacaron la oración de nuestras escuelas y todos dijimos: está bien. No hablemos de religión en los lugares públicos y todos dijimos: está bien. No corrijamos a nuestros hijos porque hay que dejarlos que se desarrollen libremente y todos dijimos: está bien. Y por eso nuestra sociedad está así. No participemos en política, que eso es del diablo, y todos dijimos: amén. Permítame leer algo que encontré mientras preparaba esta palabra anoche. De George Liddell dijo estas palabras: dame un hombre de Dios, tan solo uno cuya fe se apodere de su mente, y tomaré en justicia cada agravio, y cantará la humanidad sufriente. Dame un hombre de Dios, tan solo uno, cuya lengua inflamó el fuego divino, y avivaré a las almas más sombrías con altas metas e ideal genuino. Dame un hombre de Dios, tan solo uno, un profeta del Señor de fe probada, y os aseguraré paz en Colombia, en la tierra, fruto de la oración y no de la espada. Dame un hombre de Dios, tan solo uno, fiel a su llamamiento y a su visión, y restauraré altares rotos y naciones traeré a su conversión. Hoy Dios quiere uno solo, que se convierta en 1,000, y 1,000 que haga huir a 10,000. En las elecciones regionales podamos dar el grito profético de victoria de una iglesia responsable. Esta no es una causa de un hombre, es una causa suya, es algo suyo, este es un proyecto suyo. Usted tiene que pensar en eso en la mañana, al mediodía, en la tarde. ¿Cómo nosotros somos capaces de traer a Cristo a la administración pública? ¿Cómo nosotros podemos traer profetas de Dios que puedan denunciar lo que se vive allí?
Creo que este es el tiempo de Dios para nosotros. Hay una palabra esperando por ti Porque si Él está en la legalidad del Espíritu, Dios respalda la que legalidad. manifiesta la materia prima de Dios. Yo vi cuando lloraste el día que se fue de tu casa. Los milagros sobrenaturales Padre, que sea la hechos visibles en la tierra. Camina, camina, camina. Porque es imposible que Dios no venga. Donde hay un pueblo quemador, ven y recibe el poder de una palabra refrescante. Apóstol y profeta Gustavo Alonso Páez. Pero tú tienes la palabra, suelta la palabra,